Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A continuación, nosotros les vamos a hablar acerca del impuesto a la renta de personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Primero, para reconocer a estas personas debemos tener en cuenta que para estar obligado a llevar contabilidad se encuentran las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y sociedades. Igualmente están obligados a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones, incluyendo los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes de otros trabajadores autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones. Aquellos que tengan un capital propio superior a los $180,000, ingresos brutos anuales superiores a los $300,000, costos y gastos anuales superiores a los $240,000. También están obligados a llevar contabilidad conforme a las normas simplificadas que se establecen en su organismo de control, las organizaciones acogidas al régimen simplificado, las organizaciones que conforman parte de la economía popular y solidaria, al iniciar las actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo, con los siguientes valores. Igual, capital propio superior a los 360,000, los ingresos brutos anuales superiores a los 300,000, los costos y gastos anuales superiores a los 240,000. Eh, es importante tener en cuenta que las personas naturales, sucesiones indivisas y las organizaciones del régimen simplificado cooperan con un capital de ingreso y efectúen gastos inferiores a los señalados anteriormente, deben llevar una cuenta de ingresos y egresos y sírvase de base para declarar sus impuestos. Ahora sí, a lo nuestro. ¿Qué es la renta global? En el artículo 1 nos habla acerca del objeto del impuesto. Esto establece que el impuesto a la renta global que se obtenga a las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras de acuerdo a la disposición de la ley. Resumiendo esto y que se escuche un poco más claro, podríamos decir que el impuesto a la renta se aplica a aquellas personas, sean naturales, sucesiones divisas o sociedades, sean nacionales o extranjeros, desde el ejercicio impositivo. Este debe comprender del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué es la base imponible para el impuesto a la renta? Para calcular la base imponible del impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, se debe considerar lo siguiente: la totalidad de los ingresos grabados. A este total se le restará las devoluciones, los descuentos, los costos, gastos y otras deducciones que están marcadas dentro de la ley. A esto se le llama la base imponible. Para lo cual también tenemos que tener en cuenta otras definiciones, como son, por ejemplo, los ingresos grabados, que son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Los ingresos exentos y exonerados, que son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto. También las deducciones, en general con el propósito de determinar la base imponible sujeta a los impuestos que se deducirán. Los gastos que se efectuarán por el propósito de obtener, mantener y mejorar ingresos de la fuente ecuatoriana que no sean exentos. Adicionalmente, aquí también podemos encontrar lo que son los requisitos de bancarización para la deducción de costos y gastos para el impuesto a la renta. Muchas gracias. El ingresos gravables son aquellos ingresos que son considerados para el pago del impuesto a la renta, donde nos indican que se consideran a todas las personas domiciliadas o residentes en el Ecuador. Estos están sujetos al pago del impuesto a la renta sobre sus ingresos de diferentes actividades, como son actividades laborales, profesionales, comerciales e industriales o de servicios. También tenemos otros ingresos como son la de utilidades provenientes de enajenación de bienes, muebles y inmuebles. También tenemos lo que son
ingresos provenientes de derechos del autor por patentes, marcas y modelos industriales. También tenemos las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades, de las exportaciones, los intereses y rendimientos financieros, los provenientes de loterías, rifas y apuestas, y por último tenemos como son de ingresos por herencias y legados y donaciones. A continuación tenemos el formulario donde se registran los ingresos grabados del casillero de 611 hasta 675. A continuación tenemos lo que son ingresos exentos. Nos indica que estos ingresos o actividades no están sujetas al pago de ingresos exentos. Nos indica que son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto. Como por ejemplo tenemos la exoneración del pago del impuesto a la renta por inversiones nuevas, productivas e industriales básicas, como por ejemplo son la adquisición de propiedad, planta y equipo para el desarrollo productivo. También tenemos que la remuneración y honorarios no están sujetos al impuesto. También tenemos las utilidades y rendimientos y beneficios de sociedad, de fideicomisos, no están sujetos al impuesto. También los provenientes de premios de loterías públicas, los viáticos otorgados a los funcionarios, transferencias económicas que son de programas de reforestación. Esta se realiza el registro en casillero 684. Gracias. Con la exposición, yo les voy a hablar sobre los gastos deducibles. Son aquellos que se restan de los ingresos brutos para obtener beneficios a efectos de impuestos. También serán necesarios para poder desempeñar una actividad profesional o empresarial. Los requisitos para que un gasto sea considerado deducible son los siguientes: que sea necesario para el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, que estén correctamente justificados, que estén debidamente contabilizados, que los gastos deben tener su origen de elementos patrimoniales. También tienen que ser necesariamente para poder obtener ingresos. Gastos no deducibles. De acuerdo al artículo 35, nos dicen que no podrán deducirse de los ingresos brutos los siguientes gastos: las cantidades destinadas a sufragar gastos personales, las depreciaciones, las amortizaciones, las provisiones y reservas, las pérdidas o destrucción de bienes o pérdidas o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes, las donaciones, las multas por infracción, recargos e intereses. Los gastos personales. De acuerdo al artículo 34, nos dice que las personas naturales podrán deducir sus gastos personales sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge o conviviente e hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos grabados y que dependan del contribuyente. Los gastos personales se podrán deducir siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. La deducción total de los gastos personales no podrán superar al 50% del total de los ingresos grabados del contribuyente. En un mínimo caso será mayor al equivalente a 1.3 de fracción básica desgravada de impuestos a la renta de personas naturales. Sin perjuicio de los límites establecidos en el párrafo anterior, la cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrán exceder a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, como podemos observar en la imagen. El impuesto, los gastos personales de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Estos gastos personales se registrarán como tales en la conciliación tributaria. Para la deducción de los gastos personales, los comprobantes de venta podrán estar a nombre del contribuyente, su cónyuge o conviviente, sus hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos grabados y dependan del contribuyente. Como primer paso o el primer punto tengo explicar lo que son las tarifas del impuesto a la renta. Estas mismas tienen como objetivo establecer los rangos de las tablas previstas
es decir, para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y sucesiones y divisas, los incrementos patrimoniales provenientes de herencias y legados. Estos es detallado en la tabla adjunta en la diapositiva. Mismos son los rangos de las tablas previstas, es decir, las tablas del impuesto para las personas naturales son establecidas por el artículo 36 de la LORTI, que son para la liquidación de los impuestos a la renta, para los ingresos percibidos por las personas naturales y sucesiones indivisas correspondientes para el ejercicio fiscal 2020. Tenemos lo que son las herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de actos o contratos por el cual se adquiera dominio o título gratuito de bienes y derechos. Estos rangos de las tablas previstas, que están de igual manera adjuntadas a la imagen, hacen referencia al literal D del artículo 36 de la LORTI. La liquidación del impuesto a la renta por los incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgos, etc., están correspondientes también a lo que es el ejercicio fiscal del año correspondiente. A continuación, procedo a explicar lo que es el formulario 102, es decir, el formulario en el cual declaran las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Este mismo está regulado y está estipulado tanto sea por la LORTI, es decir, por la Ley de Régimen Tributario Interno, como la RAL, que es decir, el Reglamento para la aplicación de la LORTI. Esta misma tiene partes fundamentales. En resumidas palabras, está dividido entre lo que son activos, pasivos, ingresos, egresos y gastos. Aquí tenemos como para pasivos, lo que se va a explicar son lo que es el presente formulario, el que está en la imagen. Está recaudado por medio de la LORTI, es decir, que los casilleros más importantes de este, es decir, de los activos, son del 102, que es el número de formulario. Este corresponde, por ejemplo, el casillero 102 corresponde a lo que es el periodo de la declaración. El 104 muestra el formulario al cual sustituye. Las casillas 314 hasta la 327 nos habla acerca de lo que son las cuentas por pagar, las provisiones y los impuestos. La casilla 328 a la 330 habla sobre lo que son los créditos tributarios, mientras que la 328 a la 443 habla sobre lo que son los activos por impuestos a la renta diferido corriente. En los temas de los pasivos tenemos las casillas 523 a 559 que hacen mención de la porción corriente de arrendamientos, el importe bruto, otros pasivos corrientes, las provisiones, los pasivos por el impuesto a la renta diferido, por contratos, arriendos diferidos, pensiones, etc. Estos mismos son respectivamente a los mismos. A continuación procedo a explicar sobre lo que son los plazos para declarar. En el tema de los plazos a declarar, tenemos que el Servicio de Rentas Internas del SRI, en el marco de su proceso, para garantizar la adecuada recepción de anexos, declaraciones y vencimientos al febrero de 2020, modificó lo que son los plazos para las declaraciones y pagos. La administración tributaria, como parte del proceso de simplicidad, eficiencia administrativa, se encuentra en una fase de fortalecimiento tecnológico para continuar facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de manera efectiva y oportuna, así como habilitando nuevos y mejores servicios. Para lo cual, esto, según el artículo 1 de la resolución NAC, la NAC 8, los contribuyentes deben presentar en febrero del 2020 el anexo transaccional simplificado correspondiente al periodo de diciembre de 2019, que acogerá por única vez a los plazos previstos en el calendario que se adjunta, que es decir, según el noveno dígito del RUC del contribuyente, será desde el 11 de febrero de 2020 hasta el 6 de marzo del 2020. Según el artículo 2, en la misma resolución, los contribuyentes que deben presentar en febrero del 2020 el anexo de gastos personales correspondiente al ejercicio fiscal del 2019 se acogerán por única vez a los plazos previstos en el mismo calendario. Bueno, yo les voy a hablar sobre el anticipo del impuesto a la renta. Una de las obligaciones que debe cumplir en la declaración de este impuesto a través de su contador es el pago del anticipo de impuesto a la renta.
En este caso, de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el anticipo de impuesto a la renta corresponde a la suma matemática de los siguientes rubros: el 0.2% del patrimonio total, más el 0.2% del total de los costos y gastos, estos deducibles a efecto del impuesto a la renta, más el 0.4% del activo total y por último más el 0.4% del total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la renta. Esto es igual al cálculo del anticipo a la renta de personas obligadas a llevar contabilidad. Acerca de esta fórmula, se deben tomar en cuenta algunas consideraciones necesarias para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, de acuerdo a los siguientes casos. Primero, no se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades agropecuarias. Segundo, para quienes tengan actividades de comercialización y distribución de combustible en el sector automotor, el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la renta será reemplazado por el 0.4% del total del margen de comercialización correspondiente. 3. Se excluirán los montos que correspondan a gastos generados por nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones y gastos relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones. ¿Existen exoneraciones en el pago del anticipo? Sí, efectivamente, existen algunos casos en los que existe exoneración en el pago del anticipo de impuesto a la renta. A continuación se anotarán dos casos que podrían asociarse a las actividades económicas relacionadas por las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Primero, aquellos cuya actividad económica esté exclusivamente relacionada con proyectos productivos, agrícolas, de agroforestería y de silvicultura y especiales forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo de impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados y que sean fruto de una etapa principal de cosecha. 2. Los contribuyentes cuya actividad económica sean exclusivamente la relacionada con el desarrollo de los proyectos de software o tecnología y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no recibirán ingresos gravables. Recordemos que el anticipo constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta y se lo pagará en 3 cuotas, las 2 primeras en los 2 meses de julio y septiembre y de acuerdo al 9º dígito del RUC, y la tercera cuota se pagará conjuntamente con la declaración de este tributo. Conciliación tributaria. Es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente establece la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, una vez que se realicen todos los ajustes establecidos en la normativa tributaria vigente. El reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno, en el artículo 46, referente a la conciliación tributaria, indica que, para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria. La utilidad o pérdida líquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones. Primero, se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas que correspondan a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. 2. Se restará el valor total de los ingresos exentos o no gravados. Seguidamente se sumarán los ingresos no deducibles de conformidad con la ley, tanto aquellos efectuados en el país como en el exterior. 4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos en la proporción. 5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos exentos, esto es, el 15% de tales ingresos. Luego, se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación tributaria de años anteriores. Se restará cualquier otra deducción establecida por la ley a la que tenga derecho el contribuyente. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste
practicado por la aplicación del principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de transferencia. Y finalmente, se restará el incremento neto. Retención en la fuente. La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno declara que toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante a las personas quienes deben efectuar la retención. Igualmente, están obligados a proporcionar a la SRI cualquier tipo de información vinculada con las transferencias por ellos efectuadas. La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los porcentajes de retención aplicables se encuentran actualizados a septiembre del año 2020. Finalmente, los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia deberán realizar la retención en la fuente correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de cada año, con relación con las rentas del año precedente. Asimismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos. A continuación les presento un ejercicio práctico. El señor Sebastián Ceballos tiene un almacén de electrodomésticos con RUC 0501 17 14 87 001. Presenta los siguientes estados y en base a ellos procedemos a realizar el cálculo del impuesto a la renta, el anticipo para el ejercicio fiscal y su respectiva declaración. Aquí podemos observar el estado de situación financiera y el estado de resultados. En base a ellos calculamos lo que es la base imponible del impuesto a la renta. Tomamos en cuenta los ingresos, ventas menos los costos y gastos deducibles, los costos de venta, los gastos operacionales, la utilidad contable menos lo que es la participación a trabajadores del 15% y esto nos da una utilidad gravable o base imponible de 20.138,20. Con esta base imponible calculamos el impuesto a la renta. Primero nos ubicamos en la tabla y vemos en qué rango se ubica. Nos da como una fracción básica de 18.018,01. Calculamos la fracción excedente que es de 2.112,19. A este valor le aplicamos el porcentaje del impuesto a la fracción excedente, que es del 12%, que nos da un valor de 253,46. Después le sumamos lo que es el impuesto a la fracción básica que nos da en la tabla, que es de 515, que nos da un impuesto a la renta causado de 768,46. Procedemos a restar las retenciones a la fuente del impuesto a la renta que nos efectuaron, que es de 1.480 en este caso, y nos da un crédito tributario de 711,54. A continuación observamos la conciliación tributaria, donde ubicamos la utilidad del ejercicio antes de participación de trabajadores, restamos lo que es participación a trabajadores del 15%, nos da la utilidad antes de impuestos, restamos el impuesto a la renta causado y nos da la utilidad del ejercicio. Después calculamos lo que es el anticipo del impuesto a la renta del próximo año, en donde se calcula el 0,2% del patrimonio total, el 0,2% de los costos y gastos, el 0,4% de los ingresos, el 0,4% del total de activos. Nos da igual a pagar un impuesto de 1.623,20. Lo que le restamos las retenciones que nos efectuaron de 1.480 nos da igual a un anticipo a pagar de 143,20. En la primera cuota de 71,60 y la segunda cuota de 71,60. Luego de realizar todos los cálculos, procedemos a ingresar al sistema del SRI en línea para llenar el formulario. Nos ubicamos en el formulario de renta naturales.
Después procedemos a elegir el periodo fiscal a ser declarado. Contestamos lo que son las preguntas. En este caso, la parte más importante es poner que se encuentra obligado a llevar contabilidad. Después nos despliega el formulario donde ubicamos lo que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, la conciliación tributaria, las rentas de trabajo y capital que no se registran en contabilidad, otras deducciones y exoneraciones, el formulario